Hola, soy Valeria y te he puesto una galleta que no hiciste tu tarea. De nuevo con la intro de Hola, soy Germán. No me dejas ser. Encima que vengo a ayudarte, ¿me tratas así? Entonces empieza a explicar tú sola la filosofía de la psicología, que hay otro video para epistemología. No, eso ya lo hice. Y ahora te toca a ti, querida. Mm, no me pagan lo suficiente. Bueno, lo haré. Apártate, novata. Mira y aprende. Mi momento ha llegado. ¿Por qué filosofía de la psicología? La psicología era una rama de la filosofía de la cual se independizó en 1850. Los psicólogos se basan y utilizan una cantidad de ideas filosóficas, sobre todo acerca de la naturaleza de la mente y la ciencia. Todo psicólogo no es un científico o un terapeuta, sino un filósofo aficionado. Te toca. ¿Cuál es la influencia de la filosofía en la psicología? Ya era hora. Me estaba durmiendo con tu explicación. Ciertamente la verdadera pregunta es cómo influye la filosofía en la psicología. Para ello debemos preguntarnos, ¿cómo se introduce la filosofía en la psicología? Esta se introduce por dos vías. Uno, las hipótesis relativas a la naturaleza de la mente y las maneras adecuadas de estudiarla. 2. Los principios generales subyacentes a la investigación científica de cualquier campo. De este hablaremos más adelante. Si creemos en la doctrina espiritualista o idealista de la mente, nos fijaremos en la psicología mentalista, la cual busca describir los estados mentales, sobre todo el flujo de la conciencia y los efectos de nuestros estados mentales en nuestros estados corporales. La psicología es diferente del mentalismo y el conductismo, guarda relación con ambas, ya que acepta la existencia de estados mentales e investiga científicamente. En contradicción a ellas surge el conductismo, que niega la existencia de la mente o ni piensa ni en estudiarla científicamente. La filosofía ha generado avances en la psicología, por lo que no podemos clasificarla como buena o mala, pero también la ha paralizado, la convirtió en una ciencia espiritual, alejada de la objetividad, solo podía describir y comprender sin alguna lógica. Ejemplo, escuela humanística. Obstaculizó el estudio biológico. Esta cosa es real, hijo. Según el idealismo mentalismo, la conducta es un subproducto de la mente. La mente es una entidad inmaterial separada. El objetivo de la psicología es la descripción de los procesos mentales y sus efectos corporales. El método en la psicología es la introspección directa o indirecta. El estatus de la psicología es la rama de la filosofía o ciencia autónoma. Su máxima es pienso, luego existo. Un punto que destaca de la escuela humanística y que comparte con la psicología es la posesión del espíritu, cerebro altamente evolucionado, Mi mente es superior a la de los demás. aspecto que diferencia al ser humano y que muestra que la biología no logra explicar completamente la naturaleza humana. Y validamos la idea de ser seres particulares cuando nos basamos en la tesis. A. Lejos de ser milagrosos, son el resultado de un largo proceso evolutivo que únicamente involucra factores materiales. B. Lejos de desafiar a la ciencia, se los puede estudiar científicamente. Esto demuestra que no es la filosofía quien ni acepta la psicología científica, sino solo a ciertas filosofías. La decepción. La traición, amigo. ¿Sí lo entendiste, Angie? ¿Angie? Me quedé dormida. Lo siento. Te escuché decir ciertas filosofías. ¿Estaríamos hablando de la filosofía de la mente? Ese tema lo conozco y me toca explicar. Aquí voy. Ahora sí viene lo chido. Filosofías de la mente. ¿Qué es la mente y cómo se relaciona con la materia, principalmente con el cuerpo? Las diversas filosofías de la mente pueden agruparse en dos familias, el monismo psicofísico y el dualismo psicofísico. El monismo afirma que la materia y mente son una sola cosa, y por otro lado, el dualismo sostiene que la materia y mente son sustancias de distinta clase. Sin embargo, ninguna de estas familias de doctrinas es homogénea, sino que cada una está compuesta por al menos 5 puntos de vista incompatibles. Pues sí, güey, no mames. Está resumido en el siguiente cuadro con los 10 principales puntos de vista sobre el problema mente-cuerpo. Las dos familias de soluciones tienen las siguientes características. Una de ellas es que la división monista y dualista incluyen tanto a idealistas como a materialistas. La segunda característica se llama dicotomía monista-dualista. Es su independencia de cuestiones nociológicas. Una tercera característica es que la mayor parte de filosofías de la mente son incompletas y están sujetas a controversias que no aclaran ni concluyen en nada. La mayoría de las filosofías de la mente, aunque no todas, son confusas y vagas.
El materialismo emergentista y la psicobiología están avanzados, incluyen algunos modelos matemáticos y gozan de sostén experimental. Además, a diferencia del dualismo y monismo idealista, el materialismo emergentista no postula la existencia de una sustancia inmaterial, es decir, al margen de la ley natural e inaccesible a la experimentación. Interesante, pero supongo que has escuchado hablar de la hipótesis de la identidad. Anteriormente era la filosofía materialista, que luego pasa a llamarse teoría de la identidad, y esta es reconocida más como una hipótesis. Si no es así, lo explicaré mejor. Ah, caray, eso sí me interesa. La hipótesis de la identidad es la que determinaba los sucesos mentales como sucesos cerebrales y se basaba en dos subhipótesis, que intentaban explicar cómo ocurren los procesos mentales. La primera es conocida como la hipótesis fuerte o emergentistas, la cual considera que los fenómenos mentales son procesos nerviosos específicos y no es posible expresarse con la física y la química. Por otro lado, está la hipótesis débil o niveladora, donde los procesos mentales son solo procesos físico-químicos desarrollados en el cerebro, explicando que el proceso de transmisión de información de la neurona solo debía ser explicado mediante la física y la química. No es solo una filosofía de la mente, hay otros presupuestos filosóficos que se encuentran dentro de toda una investigación científica. La psicología filosófica trata de problemas de la conducta y de la mente en el contexto del conocimiento común, sobre todo la psicología popular, con el auxilio de herramientas exclusivamente filosóficas, es ajena a la psicología experimental. Aunque parezca que la psicología filosófica sea cosa del pasado, lo cierto es que aún prevalece en el departamento de la filosofía y marginalmente en el de la psicología. De hecho, la psicología humanista no es otra cosa que la continuación de la psicología filosófica tradicional. La única diferencia está en que los psicólogos humanistas, como los psicoanalistas, ven al paciente, mientras que su contrapartida filosófica solo se ocupa de libros. Sin contar ello, ambos grupos comparten la convicción kantiana de que la psicología no puede ser experimental ni matemática, de que es una rama de las humanidades y no de la ciencia. Es cierto que a veces se encuentran intuiciones más interesantes sobre la mente humana en los escritos del psicólogo de sillón o incluso en autores de ficción, que en muchos experimentos rigurosos son carentes de imaginación. Sin embargo, ni científicos ni filósofos orientados a la ciencia pueden tener mucha paciencia con la psicología filosófica, puesto que no utilizan ningún enfoque científico. A primera vista, la psicología científica está totalmente divorciada de la filosofía. Sin embargo, en análisis metodológico de la psicología mostrará las cosas bajo la luz. Entonces se verá que la investigación científica, tanto en psicología como en cualquier otro campo del conocimiento, no se conduce en un vacío filosófico, sino sobre el fondo de un complejo marco filosófico de referencia. Por ahora bastará con tres de estos principios. Nada surge de la nada ni se disuelve en la nada. Podemos conocer el mundo aun cuando solo sea parcial y gradualmente, y no manipularás los datos ni falsificarás los cálculos. Para comprobar si los principios anteriormente dichos son de verdad presupuestos en la investigación científica, supóngase, un experimentador observe un mono enjaulado con el objetivo de descubrir una pauta de la conducta en particular. De pronto el mono desaparece de la vista. ¿Creerá que el experimentador que se encuentra ante un caso de desaparición o de teletransporte? Lo más probable es que supongo que el mono se escondió o que él mismo es víctima de una alucinación. En todo caso, no avisará de la desaparición por temor a que sus colegas crean que no tiene familiaridad con el antiguo principio filosófico básico, de que la materia es increíble e indestructible. Una vez solucionado el misterio del mono desaparecido con la ayuda de un principio filosófico y algunas investigaciones, nuestro científico reanuda sus observaciones. Lo hace porque espera descubrir algo nuevo acerca de la conducta del mono. Esto quiere decir que tácitamente confía en el principio realista, según el cual podemos conocer cosas si las estudiamos. Por último, cuando informe sus observaciones, esperemos que así sea, lo hará fielmente y con mucho cuidado en distinguir los datos brutos de las estadísticas construidas sobre su base, lo mismo que en distinguirlos de su propia interpretación del resultado. A esto último se referirá como hipótesis. Al proceder de esta manera se estará guiando por una de las reglas metodológico-morales que gobiernan la conducta de la investigación científica. Lo importante es que estos principios no se estudian en el marco de la ciencia, sino de la filosofía. Son utilizados y comprobados en la práctica por cualquier ciencia, pero a menudo es en la filosofía donde se originan y a veces donde se los analiza.
Al conjunto variable de estos principios ontológicos, nociológicos y morales podemos denominarlos marco de referencia filosófico, perspectiva general o visión del mundo. Pero señor televidente, es claro que aún conservas la duda y te sigues preguntando, ¿filosofía en psicología? Es entendible, pero el video aún no termina y puedo seguir explicándote. La filosofía de la psicología es un estudio filosófico de la psicología. Irónico, ¿cierto? No. Ahora sí, en serio. Este estudio se enfrenta a principios lógicos, semánticos, gnosiológicos, ontológicos y morales en investigación y práctica psicológica. Antes de insertar una nueva idea, se debe resumir a fondo el conocimiento pertinente por medio de la exposición y las críticas. Las críticas ayudan a motivar la construcción. Las nuevas ideas deben ser críticamente examinadas. Si el objetivo del discurso es estimular el avance del conocimiento, jamás puede ser anticientífico, recordando que hay discursos filosóficos que son anticientíficos. Interesa que el discurso sea inteligible, verdadero y que esté dotado de cierto poder heurístico. Sugerir nuevas hipótesis, experimentos, métodos o que relacione ideas entre sí. El uso de los modelos lógicos, exactitud y herramientas matemáticas puede prescindir en las primeras etapas de la investigación. Luego su uso debe ser incrementado para minimizar malentendidos. La exactitud favorece la verificabilidad. ¿Y por qué las construcciones hipotéticas siempre son sospechosas? Y es por ello que reclama exactitud. Solamente la actitud científica y la fidelidad a la investigación actual produce un discurso filosófico atractivo para los psicólogos. La filosofía debe ser colaboradora de la ciencia para contribuir al desarrollo de ambas partes. Y te preguntarás, ¿cuáles serían los referentes de la psicología? Angie puede hablarte sobre eso. Claro que sí. De acuerdo a las definiciones anteriores, los referentes o temas de estudio son todos los animales que en circunstancias normales son capaces de percibir y aprender. El concepto de animales es amplio, por ello la selección de los referentes depende de la definición de aprendizaje. Se excluyen a las sociedades animales debido a que solo los individuos de ciertas especies son capaces de aprender y de estos solo algunos son capaces de presentar estados mentales. Por ello sería erróneo atribuirles propiedades o capacidades psicológicas a las sociedades. Esto no quiere decir que los psicólogos deban ignorar a la sociedad. Al contrario, el foco de la psicología, sea individual o social, es el individuo en su medio natural o social, no la sociedad. En conclusión, los psicólogos estudian a los humanos, pero no es que limiten sus intereses a esta clase, sino que se especializan en la conducta aprendida y en la vida mental que están fuertemente condicionadas por las circunstancias sociales. Los referentes centrales de la psicología son los animales capaces de percibir y aprender, y los referentes periféricos son las sociedades. Angie, ha llegado la hora de hablar de algo muy importante, la fragmentación de la psicología y cómo poder remediarla. Esto va a ser interesante. Vamos a averiguarlo. En el siglo XX, la psicología estaba en un apogeo en cuanto a investigación. Distintas ramas de la psicología se desarrollaban y presentaban nuevos estudios, experimentos y avances a la comunidad científica. El extraño problema de esta fragmentación es que a menudo el mismo problema es estudiado por dos enfoques distintos, por lo tanto se llegan a generar muchos paradigmas. El resultado de cada enfoque suele ser incompatible y desventajoso con los enfoques de las otras ramas de la psicología. Los psicólogos de dichas ramas suelen ignorar a unos y a otros, llegando a conclusiones contradictorias entre sí. En el ambiente científico es saludable la existencia de controversia y oposición, pues se considera válida la argumentación mientras se acerque a la verdad necesitada. Sin embargo, en psicología el faccionalismo se ha excedido al llegar a presentar facciones pseudocientíficas. Es un hecho que mientras no existe una solución para la fragmentación de la psicología, el avance de esta ciencia será perjudicado. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? La respuesta está en el origen del problema. Las diferentes opiniones y por ende conclusiones contradictorias se deben a las filosofías rivales de cada rama, para lo que una solución sería adoptar una filosofía subyacente única, que permita que las investigaciones partan desde un mismo punto, para llegar a conclusiones no tan alejadas ni contradictorias. La presencia de un solo protagonista contribuirá al avance de la ciencia. Este protagonista será el sistema nervioso. En resumen, con la propuesta planteada anteriormente debemos entender que lo necesario es una misma línea de partida. En otras palabras, que la psicología se base en la neurociencia. Entonces los psicólogos no se ven limitados a un solo estudio. Interesante, pero encontré un término mientras leía el libro de Bunge. Unificación en acción. Suena raro, ¿no?
Yo te lo explico. Al hacer un estudio psicológico se da una integración de muchos fenómenos psicológicos. Sin embargo, el problema de la demarcación es que no existe una verdadera clasificación totalmente ordenada de estos. Lo anterior ocurre por las siguientes razones. Todos los fenómenos psicológicos, afectivos, cognitivos, sensoriales, etc., se expresan de manera conjunta en nuestro comportamiento, y aunque en algunos casos se pueda diferenciar uno más que otro, esto no significa que se puedan separar. Todos los procesos psicológicos son procesos que funcionan bajo el control del sistema nervioso, pero aunque este es unitario, también está compuesto de varios subsistemas ligados entre sí y a otros sistemas corporales. Ahora ya no suena tan raro. Siguiente punto. ¿Te parece, Angie? ¿Cuáles son los objetivos de la psicología? Quizás me contestes explicar, describir y predecir, pero creo que es más complejo que eso. La psicología científica es más exigente que otros tipos de psicología. Se busca que las descripciones sean objetivas. Una descripción es objetiva si es un juicio aproximadamente verdadero y no producto de la ficción. Explicaciones válidas. Es válida si un razonamiento válido que implique hipótesis confirmadas y datos bien comprobados. Predicciones correctas. Será correcta si además de ser un razonamiento válido a partir de hipótesis confirmadas y datos seguros, se cuenta con el sostén de la observación o el experimento. Sin embargo, no todos los psicólogos piensan igual. Hay escuelas enteras de pensamiento que niegan la posibilidad de la objetividad, la experiencia o incluso la posibilidad de dar hipótesis generales bien confirmadas en la psicología. Hay un movimiento anticientífico con sus filósofos que afirman que en ciencia no es posible la objetividad, pues no hay diferencia real entre ciencia y no ciencia. Los científicos tienen muchos prejuicios y los científicos crean los hechos en vez de descubrirlos. Y están en un error porque incluso un individuo con prejuicios puede someter sus procedimientos y descubrimientos individuales al examen crítico de sus pares. El conocimiento científico no es perfecto, pero es perfectible. El experimentador puede provocar fenómenos que normalmente no ocurren en la naturaleza, pero son hechos que ocurren en un mundo real, no son ficciones de la imaginación científica. Los científicos pueden modificar el mundo en pequeña escala, pero no pueden crearlo. La corriente principal de la psicología desdeña al individuo. Esto es comentario de algunos enemigos de la psicología científica e incluso de los practicantes de la misma. Lo mismo que cualquier otra ciencia, la psicología estudia tanto los individuos como las especies. Hay un flujo conceptual constante entre los individuos y la especie y a la inversa. Sin embargo, mientras que una investigación básica va desde los individuos a la especie, en la ciencia aplicada, la más fuerte es de la especie a los individuos. ¿Y la psicología explica o describe? Esta fue una buena controversia. Los positivistas, desde Comte hasta el Círculo de Viena, no creyeron en la explicación y exaltaron la descripción. Positivistas y conductistas. Los psicólogos solo debían ocuparse de describir la conducta manifiesta y poner de manifiesto las relaciones entre estímulo y respuesta. Esto en rebelión a las explicaciones pseudocientíficas, que eran prevalecientes en psicología con términos teleológicos y mentalistas. Todo cambió con la llegada de una psicología fisiológica que trató de explicar tanto la conducta como la vida mental en términos neurofisiológicos. Entonces, la explicación científica es necesaria, pues sin ella no hay comprensión ni motivación para orientar la investigación a fin de comprender. Tanto la explicación como la predicción pueden utilizar las mismas leyes y datos para ser comprobadas. La predicción nos ayuda a verificar la verdad de nuestras hipótesis y en la práctica provocar o impedir ciertos fenómenos. La predicción, la explicación e incluso la descripción se llevan mejor con ayuda de las teorías, de todas las potencias posibles. En particular, teorías especiales junto con otras más generales. Al comienzo debemos formular teorías modestas, que luego se reemplazan por otras más generales y exactas, más profundas y verdaderas. Lamentablemente, la psicología actual es extremadamente pobre en teorías propiamente dichas, y más aún en teorías científicas. Hay tres causas que explican este estado de cosas: el prejuicio romántico contra las teorías, el prejuicio antiteórico y el efecto de estos prejuicios. Entonces, la psicología tiene un valor descriptivo y explicativo, pero hay una última condición: que sea ecológicamente válida, y con esto termino. Una hipótesis o teoría tiene validez ecológica en psicología humana solo si aborda problemas interesantes acerca de gente real en situaciones ordinarias. No tiene nada que ver con la verdad.
Una teoría puede ser ecológicamente válida, pero falsa. Haré una lista de las diversas condiciones que un ítem de nuestra disciplina puede satisfacer o no. Primero, ontológicamente válido, si un dato o predicción sea algo real y no ficticio. Segundo, metodológicamente válido, si un dato, predicción o proyecto sea escrutable, justificable y comprobable. Tercero, atléticamente válida, si se satisface la condición anterior. Cuarto, ecológicamente válida, si ese dato, hipótesis o proyecto es pertinente a situaciones vitales reales. Asimismo, debe ser prácticamente válido, pues tiene que ser al mismo tiempo eficaz y eficiente.